Una vez que ya lo tenemos, compilamos y guardamos y ahora el sistema, perfecto, ya debería funcionar bien. Vamos a colocar el sistema síncrono de momento. Y vamos a volver a donde estábamos ahora mismo. Vamos a cerrar un par de cosas por aquí porque tenemos muchas pestañitas abiertas. Vale. Aquí. Vale. Una vez que ya nos posicionamos aquí, ahora vamos a desarrollar también el del save game para nosotros poder guardar la partida según el patrón que nosotros queremos en ese momento. Pero antes de hacer eso, nosotros también necesitamos identificar sobre el tema del tipo de save game. Y eso lo vamos a desarrollar justamente después de que nosotros hayamos este sistema. De momento vamos a estar trabajando asumiendo lo de Unique y después vamos a hacer un sistema que pueda crear más de un perfil, es decir, a lo mejor un sistema de guardado por perfil y luego un sistema de guardado incremental basado en la fecha, en un timestamp. Entonces, ahora, una vez que ya nosotros estamos aquí, podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes con nuestra lógica. Nosotros ahora mismo sabemos que podemos cargar de manera síncrona y asíncrona. Entonces nosotros nos venimos aquí y vamos a crear un branch. De momento esto lo vamos a meter dentro de una función que va a ser fsave. Colocar esto aquí. Aquí yo puse save game, pero realmente esto es load game. Y ahora este sí que es save game sync. Pero este ya lo colocamos aquí adentro. Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo antes. Y le tenemos que decir aquí, mira, vamos a aplicar un retorno. Que nos indica que esto es asíncrono. Y ahora nosotros vamos a empezar a trabajar con este sistema. Vamos a quitar esto, vamos a venirnos por aquí y vamos a ver cómo podemos crear este sistema. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que para nosotros poder acceder directamente al sistema de guardado, saben que siempre hay como una jerarquía, ¿no? Nosotros tenemos que cargar la partida y una vez que nosotros carguemos la partida, tenemos que llamar a la función de save game to slot. Yo estoy asumiendo que ya todo esto lo sabéis, ¿vale? Porque a lo mejor ya habéis estudiado por otra parte, habéis visto tutoriales o habéis visto mis cursos de fundamento. Entonces, una vez que nosotros llamemos al save game, tenemos que indicarle dónde tiene que guardar esos datos y por lo tanto tiene que extraer esa información de un perfil. Pero a la hora de nosotros cargar, si esto lo cargamos en el game instance, nosotros también asumimos que el hecho de que los save game ya están cargados. Pero claro, ¿cómo podemos acceder a esa estructura de save game si nosotros todo el rato, el problema que tenemos ahora mismo es que tendríamos que castear para acceder a ellos? Pues muy fácil. Si nosotros nos vamos ahora mismo a nuestro sistema de save game, aquí ponemos get save game. Y ahora lo que tenemos que poner es de tipo output. Ponemos aquí ese save game. Aquí lo tenemos. Aquí ponemos save games. Perfecto, compilamos y guardamos. Esto no quiere decir que si nosotros hacemos esto ya vamos a darlo todo por sentado. No es así. Es más, se me olvidó una cosa, organizar porque me da mucho toque, lo siento. Colocarlo aquí, compilamos y guardamos. Y ya lo tenemos aquí dentro de nuestro sistema. Si vamos a get save game, perfecto. Fíjense que ahora nosotros podemos pasarle nuestro save game. ¿Y ahora qué pasa? Si nosotros queremos hacer algún tipo de guardado, lo ideal es que, como ya lo tenemos como interfaz, ahora nosotros nos vemos aquí, solo necesitamos el llamar a la clase predefinida y hacer get save games. Llamamos a esta interfaz. Y una vez que nosotros llamemos a esta interfaz, vamos a desplegar. Y aquí nosotros decimos, es válida. En caso de que esta sea válida, maravilloso, volvemos a coger nuestro save game. Aquí nos el load. Y ahora nosotros llamaríamos, en vez de llamaríamos aquí al save game, de tipo este. Y nosotros, como ya habíamos preparado, tenemos que decirle si lo queremos guardar de manera síncrona o asíncrona e indicarle dónde. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues en el mismo lugar que nosotros hemos seleccionado aquí. No está complicado. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, no tenemos que hacer nada más, porque el resto se hace dentro de la función. Entonces, para saber si esto funciona, primero vamos a crearla. Para eso vamos al game instance, volvemos otra vez a esta función de aquí. Y al final recuerden que esta función, para que no se me pierdan, vamos aquí, esta función es de la interfaz y la interfaz le pasa la información a esta función de aquí. Y luego esto ya lo hará de manera síncrona si queremos. Pero bueno, ahora mismo esto aquí. Entonces, nosotros tenemos nuestro save game to slot, que es la función final que esta tiene que hacer. Pero previamente a que se haga, necesita indicarle esto y esto que tenemos aquí. Para ello, utilizamos el sistema de selección. Nosotros aquí vamos a llamar a nuestra estructura de datos y esto le vamos a poner select. Y le vamos a decir que seleccione el tipo en base al enumerador. Aquí lo que vamos a hacer ahora es ponerle selection. Ya se nos ajusta el select. Uy, aquí. Y ahora simplemente tenemos que conectar. Una vez que ya esto lo tenemos, esto ya está generando acoplamiento. Lo digo porque en el momento en el que nosotros aumentemos la estructura de los save game porque queremos crear otra más para otro almacenamiento, esto se va a ampliar y tendremos que conectar ese nuevo nodo. Lo aviso porque esto también genera acoplamiento. A ver, entonces, ponemos aquí y lo colocamos. Ahora, ¿por qué estamos llamando a esta función? Porque claramente esta función lo que nos va a devolver es el nombre exacto que nosotros vamos a necesitar
para saber dónde tiene que guardar el archivo, basándose en el tipo de save game que nosotros queremos. De momento lo vamos a poner como único y le vamos a decir que el caso de que la condición sea síncrona, vamos a colocarlo porque si no es fácil perderse, sync a sync, y aquí le vamos a poner save game. Y esto dirá, mira, quiero que me lo guardes en este save game de manera única, por lo tanto me tienes que dar, colocarlo dentro de la carpeta y dentro de la carpeta colocarme el punto save game con el nombre que te estoy diciendo. Y una vez que lo haga vamos a poner aquí un pequeño branch y como siempre nuestro maravilloso log entry que ya diseñamos que nos va a permitir saber qué está pasando en todo momento. Entonces nosotros aquí ya desplegamos split y split y le vamos a decir se ha guardado correctamente. Y aquí le vamos a decir, hay incluso una cosa que podríamos hacer que puede ser muy interesante, que se me ocurrió ahora, porque mientras estaba aquí explicándoles esto, y es que nosotros a nuestra variable podríamos pasarle una descripción exacta de lo que se está guardando. Y puede ser súper interesante para que en nuestro sistema de logs sepamos lo que se está guardando en todo momento. Entonces, vamos a hacerlo porque creo que va a aportar más de lo que va a restar, aunque sea un poquito más largo. Si nosotros nos venimos ahora mismo a nuestra función, vamos a ponerle otro. Esto es ubicación de tipo string. Le vamos a poner otro que es descripción. Perfecto, de tipo string. Y ahora esto también lo tenemos que colocar dentro de nuestra interfaz, que era de SafeGame, si no me equivoco. Sí, era SafeGame, esta que tenemos aquí. Donde le vamos a poner dos variables más de tipo string. Y así ponemos la ubicación donde estamos guardando y el dato que estamos guardando. Y aquí podemos poner ubicación. Y aquí podemos poner description. Aquí. Da igual si ahora pongo los nombres en español y en inglés, ya después esto ya lo arreglaré yo y lo pondré todo en su nombre. Pero bueno, también muchas veces utilizo el español para que lo entiendan visualmente. Entonces fíjense que ahora aquí podemos poner place y podemos poner aquí description. Perfecto. Y lo mismo vamos a colocar aquí abajo. La diferencia, pues que ahora nosotros vamos a ponerle que esto está pasando en el game instance, en el save game. Le podemos decir también, por ejemplo, que esto es un mensaje de success, como que se guardó correctamente. Y lo mismo podemos poner aquí, que esto pasó en el game instance y en el save game, porque lo que está haciendo es guardarse. Y lo que le vamos a decir es que esto es un error, porque no se ha guardado. Una vez que ya tenemos esta información, vamos a comentar aquí success save game. Y aquí le vamos a poner fail save game. Una vez que ya lo tenemos, nos venimos y le vamos a colocar el verdito de siempre y el rojo. Vale, una vez que ya tenemos el sistema creado hasta este punto, tenemos que verificar que esto funciona. Entonces, antes que nada, vamos a conectar aquí esto, a compilar y a guardar. Nos venimos a donde estamos y le vamos a decir que sea de manera síncrona en el master game y le vamos a poner que estamos ahora mismo en el level debug. Vamos a guardar un dato, pero claramente para poder hacerlo, vale, lo que necesito ahora mismo es saber qué dato vamos a guardar. Para eso nos vamos a tener que ir a complete aquí y nos vamos a tener que ir al master save game. Entonces nos venimos aquí, System, Save Load, y nos vamos al este que tenemos. Vale. Y ahora vamos a hacer una tontería. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner de tipo string. Compilamos. Pablo. Sí, mismo. Bueno, ¿qué coño? Aquí no lo tenemos que poner, perdón. Compilamos, guardamos. Y ahora nosotros tenemos que coger aquí, vamos, get nombre. O cómo le pusimos, la verdad que ahora no me acuerdo qué nombre le pusimos. Siempre me pasa lo mismo, justo lo hago y me olvido. Nombre, vale. Vale. Nombre. Estoy equivocándome de... Estoy posiblemente equivocándome. Un segundo, vamos a verificar la estructura. Un segundo. Save load, estructura. Este sería Save Game Base, Plátano Games. Vale, vamos a poner aquí base. Una cosa, cuando nosotros modifiquemos una estructura para evitar errores, necesitamos, ven, aquí, ahí está generando este tipo de errores. Necesitamos refrescar para evitar cualquier tipo de error. Y aquí ya se lo colocamos de nuevo. Compilamos y guardamos. Vamos a volver a refrescar todos los nodos por si acaso. Y vamos a venirnos aquí. Vale, entonces nos venimos de nuevo al nivel. Vale, que lo estamos haciendo en el core. Y no es en el core donde yo quiero hacerlo. Este es el core. Y yo quería hacerlo en este, perdón. Nombre. Ponemos a string.
compilamos y guardamos. Y ahora dentro del nivel vamos a poner aquí nombre, set, y le vamos a poner el nombre que yo quiero. Vale. Una vez que ya lo tengamos hecho, ahora simplemente es comprobar que no hay ningún fallo y que todo está perfecto. Entonces, antes de nosotros comprobar que esto funciona, vamos a hacer una cosa. Yo me traigo la carpetita que ya tenía abierta aquí para nosotros verificar que esto funciona. Ahora me la traigo cuando le demos al play. Entonces sabemos que cuando le demos al 4, el sistema ya va a iniciar porque nuestro sistema de Game Instance ya lo que está haciendo dentro del init, si nos venimos aquí, ya él está cargando el sistema de carga. Por lo tanto, ya esto debería estar cargado antes de que yo haga el input. Una vez que yo haga el input, este va a llamar a getSafeGame para poder devolverme la variable, compruebo si es válida o si es no, seteamos el valor que yo quiera guardar y luego llamamos a esta función nueva que hemos creado aquí, que es esta que tenemos aquí. Vamos a irnos un momento para visualizarlo aquí. Vale. Llama a esta función de interfaz, esta encadena esta, y a partir de aquí lo que va a hacer es formatear el texto para saber dónde me lo tiene que ubicar y en caso de que sea correcto me va a devolver esto o esto. Vale. Pues una vez que ya lo tenemos súper claro, vamos a darle al play. Esto es lo que nos está indicando que se están cargando las partidas guardadas. Y ahora si yo le doy al 4, aquí y le doy al 4. Ahora aparentemente parece que no ha pasado nada. Si nosotros nos venimos aquí, vamos a dar cuenta de que ahora se ha creado una carpeta llamada SafeGame con mastersafegame.sap. Ahora, claro, en este punto nosotros tenemos que preguntar por qué no se ha enseñado el mensaje que tenemos aquí. Porque claro, esto debería haber saltado un log entry para indicarnos la información. Y eso es lo que vamos a verificar ahora. Bueno, ahora que ya tenemos todo montado, tenemos todas las funciones, ya sabemos que esto tiene que darnos un log entry y el motivo por el cual no estaba pasando es porque nosotros aquí pusimos log state success y nosotros dentro del log entry, me fijé antes que claro, nosotros habíamos puesto log state info y luego tenemos aquí uno nuevo que yo he puesto, que es una condición para que en caso de que no sea ni un error ni sea de tipo información, sino que sea de tipo success, que nos dé el mensaje en verde. Es así de fácil. Realmente esto más adelante lo vamos a mejorar para no dejarlo como lo estamos viendo. Esto de momento lo vamos a dejar así para ir debugueando y viendo cómo va pasando todo. Pues una vez que ya tenemos todo esto medido y ya tenemos aquí todo el sistema, aquí tenemos nuestra carpetita. Vamos a darle a empezar y nos informa de que todas las partidas guardadas se han creado. Vamos a traer esto por aquí y vamos a bajarlo. Segundo y lo vamos a traer por aquí. Y ahora quiero que se fijen de una cosa. Si nosotros borramos la carpeta de Safe Games y nos venimos y apretamos el número 4 donde teníamos todo completo, nos vamos a dar cuenta de que ahora sí que ha creado la carpeta Safe Game. Este le ha creado Master Safe Game para tenerlo organizado y dentro del Master Safe Game. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Nosotros ahora ya tenemos un sistema que guarda archivos. Ahora necesitamos darle ese segundo pase a nuestro sistema para que pueda llegar a crear perfiles personalizados y que también pueda llegar a crear sistemas automáticos incrementales en base a la cantidad de números que nosotros le digamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan del juego como Resident Evil 4? Que lo que tenían era un sistema que tenía hasta 20 slots donde tú podías crear partidas guardadas. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dejar una variable expuesta para que el propio diseñador de gameplay pueda ponerle el número que quiere para que indique qué cantidad de slots va a tener el juego, el prototipo que va a crear de manera automática y que el sistema sea capaz de adaptarse de manera automática tanto dentro del widget como dentro de la programación para que automáticamente cree cada uno de esos slots. Y de esa manera nosotros vamos a poder acceder a ellos. ¿Qué pasa? Nosotros también, aparte del sistema de slots para partidas de gameplay, vamos a necesitar y vamos a querer que se creen, por ejemplo, perfiles de configuración, o también vamos a querer, en este caso, dar ese segundo pase para crear lo que sería un sistema de logs por sesión. Entonces, como ahora mismo la clase está quedando súper mega larga, esta es la primera fase de todo el sistema de guardado. Y ahora el siguiente va a ser otro vídeo un poquito más corto, pero igualmente sustancioso, donde vamos a ver más allá de cómo ampliar, mejorar y terminar nuestro sistema de guardado. Y de esa manera podemos seguir avanzando en el resto de subsistemas. Porque ya en el siguiente vamos a terminar de crear todo lo que sería la parte del Type Safe Game, de Unique Session o Profile. Y después de esto vamos a vincularlo directamente con nuestro sistema de logs y seguiremos creando los subsistemas y ya empezaremos a ir vinculando el sistema de logs con el sistema de guardado, el de audio y el GameFlow. Y esto tendríamos todo preparado para que a partir de ahí empezáramos a crear los widgets, el personaje, nuestras lógicas de juego y empecemos a desarrollar otros ámbitos del juego y a salirnos un poquito más del Game Instance. Pero ya tenemos lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Primero, un sistema de registro que nos informa de todo lo que va pasando. Segundo, eso se tiene que ir guardando en algún lugar. Y tercero, ya tenemos un sistema de flujo que sabe si está en un menú pausa, si estamos en juego, si se está cargando un nivel o está pasando algo. Eso es súper importante para que a partir de aquí ya nosotros podamos ir diseñando el resto del juego y el resto de la lógica. Y luego esto lo iremos ampliando, mejorando y ya incorporando al resto del sistema de manera más autónoma y escalable. Por esta clase es todo y a partir de aquí vamos a darle clase a la segunda parte de Safe Game donde vamos a mejorar este sistema con lo que os he dicho. Hasta la siguiente clase.